Vamos a hablar ahora del sector agrario y de la primera campaña agrícola de Alberto Fernández. Sabemos todos que, bueno, en estas condiciones de compromisos de deuda para Argentina es importantísima la generación de divisas. Mucho debate y enfrentamiento de alguna manera generó el anuncio de actualización o suba de retenciones. Ahora nos vamos a preguntar y a consultar qué se espera del campo a partir de las condiciones climáticas y las perspectivas de rindes. Para hablar de estas cuestiones nos ponemos en contacto con un especialista. Le damos la bienvenida a Gustavo López, quien es titular de la consultora Agritrend. Muy buenos días. Gustavo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el contacto desde sus oficinas allí de la consultora. Bueno, en diálogo con Telediario Federal, la consulta que queremos hacer y la duda que tenemos es cuál es la perspectiva para el campo para el año que se puso en marcha, sobre todo atendiendo a lo que significa para la economía nacional. Bueno, en realidad es un año bastante particular. Arrancamos con un pequeño ajuste en lo que es la cosecha fina. Bueno, ya está prácticamente concluyendo. No es malo la producción, pero es algo menor a lo que teníamos previsto originariamente, básicamente por lo que es el trigo y la cebada se refiere. Y encontramos un avance muy importante en materia de cosecha gruesa, de todas formas que nos hace a veces un poco dudar en materia de lo que va a ser las producciones finales en función a los rendimientos medios, en un clima bastante inestable. Ustedes habrán visto que a lo largo de los últimos 2 meses hemos tenido distintas contingencias de precipitaciones. En algunos casos ha sido realmente muy concentradas, muy excesivas, pero en otros no ha sido tanto. Claro. Con lo cual, siguiendo un poco lo que plantean algunos de los especialistas en materia de meteorología, bueno, se presenta como un año algo inestable. Eso no implica de que no vaya a haber ni lluvias importantes, ni mucho menos, pero de pronto puede haber cierta, cierta heterogeneidad en lo que es las precipitaciones, y se lo ve. De pronto hay zonas donde han sido mucho más favorecidas que otras. Básicamente lo que es gran parte de Córdoba, bueno, ha sido beneficiada. Todo lo que es La Pampa, el oeste de Buenos Aires, ha llovido algo, pero todavía tiene algún problema de escasez de humedad. Así que bueno, estamos esperando que esto se tienda a normalizar y que tienda también a hacer una cosecha que no va a ser la misma que la del año pasado. Hay que pensar que el año pasado tuvimos un récord histórico en torno a los 143 millones de toneladas. En este año somos bastante más cautos. Problemas de esta índole de que citábamos anteriormente y el efecto sobre los rendimientos probablemente haga que se reduzca ese volumen en torno a las 135, 136 millones, que es importante, pero es menor el año pasado. Pero que hay una diferencia grande. Claro, estamos pensando, Gustavo, que el panorama no ha comenzado de la mejor manera para el campo en este 2020. Hay un malestar importante con respecto a la decisión del gobierno con las retenciones, y ahora se suma el factor climático que vos estás haciendo referencia, que no sería del mejor, por lo menos estos primeros meses, porque el Servicio Meteorológico Nacional no indica tanta lluvia ni para enero, que estamos transcurriendo, ni para febrero, ni para marzo. O sea que la cosecha gruesa, bueno, como vos recién hacías referencia, no sería de la mejor, con los mejores valores. Es correcto, sí. En realidad no estamos esperando por lo menos que se repitan rendimientos como los del año pasado, claro, donde prácticamente era como que se regaba el campo. O sea, cuando necesitaba una cantidad determinada de precipitaciones la tenía. Esto no escapa, digamos, a lo que es la situación en la región. Brasil también está siendo bastante castigada, no solo por falta de humedad, sino también por niveles de temperatura muy altos. Y hago este comentario porque yo creo que es importante cuando uno lo piensa en términos de lo que es maíz, de lo que es soja, las dos grandes productos que sembramos ambos países del Mercosur, y que pueden verse, digamos, en alguna medida reducidos y en alguna medida también con un impacto fuerte sobre lo que es la situación mundial.
Hay que pensar que en el caso de soja, bueno, nosotros con los brasileros estamos explicando cerca del 60% de la producción mundial. En el caso de maíz es bastante menos, bueno, sigue siendo Estados Unidos el líder, pero entre ambos, bueno, hacemos un aporte significativo, sobre todo cuando uno lo piensa en términos de exportaciones. Así que yo creo que esto puede llegar a tener un impacto alcista en los precios, quizás en el mediano plazo, ¿no? Que en alguna medida, y como se está viendo hoy en día, el impacto de las nuevas retenciones en este marco de que estamos haciendo referencia todavía no están siendo tan directamente proporcionales sobre los precios. Vemos precios todavía relativamente atractivos que hacen que el productor, bueno, se le dé, digamos, un incentivo adicional para la venta, ¿no? Gustavo, ¿se cree que este nuevo esquema de retenciones, los cambios en las alícuotas van a tener también impacto en el área sembrada de cada cultivo? Digo, ¿habrá modificaciones en el maíz, habrá modificaciones en el trigo, en la soja? ¿Qué es lo que se prevé? Bueno, básicamente, primero tenemos que esperar un poco cuál va a ser en definitiva la estructura final. Hoy estamos hablando de un 30% para el complejo oleaginoso, para soja en especial, y para el resto de los productos en 15%. 12, 15. Ese 30% de soja no se diferencia entre lo que es materia prima y producto elaborado, así que todavía tenemos que esperar un poquito más a ver si hay alguna suerte de regreso de diferenciales entre aranceles, por un lado. Y por otro lado, en realidad se va a acceder a los niveles máximos que había previsto la ley, del 33% y del 15% respectivamente para ambos productos. De darse esto, yo creo que en alguna medida los que están siendo relativamente más perjudicados es el trigo y el maíz. En el caso del trigo, bueno, se va a seguir sembrando, estimo, niveles similares o más bajos. Hay que ver que este año llegamos a las 6,5 millones de hectáreas después de una recomposición paulatina que se dio desde el 2015. Recordemos que hace 4 o 5 años atrás llegamos a los niveles más bajos de siembra de los últimos 110 años. En 3 millones y pico de hectáreas. Hoy estamos en 6,5 millones. De todas formas, calculo que se puede tender a reducir con estos nuevos gravámenes. Y en el caso del maíz, que compite directamente con la soja, también con un crecimiento, calculen que hasta ahora teníamos un arancel del orden del 6,5%, en virtud de ese sistema de la administración Macri que establecía pesos por dólar fijos para lo que era los derechos de exportación. Esto pasó a ser el 12% ahora, después puede pasar al 15%. Quiere decir que relativamente va a tener un crecimiento muy importante esos tributos. Y creo que eso va a ir en detrimento del área. Hay algunas estimaciones todavía muy preliminares, hay que pensar que todavía no se terminó de sembrar la cosecha gruesa de este ciclo, pero hay algunas muy preliminares que darían cuenta de una caída de no menos de 500, 600.000 hectáreas en el caso de maíz, y probablemente entre 200 y 300.000 en el caso de trigo, con una suerte de estabilidad en la soja. Eso llevaría a pensar que, bueno, en el total estaríamos hablando de cerca de 1 millón de hectáreas menos, pero, insisto, todavía muy preliminar. Claro, ¿Y en favor de qué cultivo la caída del maíz y del trigo, Gustavo? En algunos casos va a haber un regreso a lo que son campos mixtos, nuevamente en rotaciones con pasturas y digamos orientados a lo que es ganadería. En algunos otros casos, bueno, va a quedar la soja dominante en la zona y bueno, básicamente ese es el esquema. Hay que pensar que con estos niveles y en este marco de precios, las rentabilidades se reducen significativamente. Uno cuando ve las distintas zonas, hay cultivos donde en realidad pasan a ser, digamos, con una rentabilidad muy baja o en algunos casos negativa. Y cuando uno lo analiza respecto a aquellos predios que están más lejos de los puertos o aquellos que están bajo arrendamiento, la situación se vuelve mucho más compleja. Porque estamos, digamos, sumándole un costo mucho más alto, vía ya sea transporte o vía costos de alquiler, que hace que en definitiva pierda una rentabilidad notable el productor. Así que todo eso, bueno, va a estar muy supeditado también a la situación de precios internacionales que vivamos. Claro. Por eso me parece siempre interesante hacer esta relación, ¿no? O sea, cuando solíamos tener por allá por el 2015 o a lo largo de gran parte de la primera parte de esta década, el primer quinquenio, solíamos tener precios muy
mucho mejores a nivel internacional, el efecto de retenciones del 35% en la soja o el 20-23% entre maíz y trigo no tenían el mismo impacto de hoy en día, porque la soja en esos momentos valía $550 en promedio a nivel de precios internacionales, que hoy vale 350. Un trigo valía cerca de $300, hoy vale cerca de 200. Entonces el efecto multiplicador de un arancel sobre un precio más bajo tiene un componente bastante más deprimente en materia de precios locales. Bueno, cuánta incertidumbre, ¿no? Porque hay tantos factores que condicionan el campo que hay que estar muy pendiente de todo eso. No sé si vos querías preguntar algo respecto a este tema, porque yo te iba a cambiar. Reflexionar sobre la cuestión esta, ¿no? Que tiene que ver con un esquema que a veces lleva a la sojización, si cabe el término, y cómo eso termina impactando en la salud de los suelos, digo, ¿no? El monocultivo, y cómo después termina esto influyendo en la salud de nuestras tierras. Así que es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta con el despliegue de las medidas económicas. Bueno, y yo vuelvo al factor climático, Gustavo, porque el campo está muy pendiente siempre de los fenómenos niño y niña. ¿Qué se prevé para este 2020 con respecto a estos fenómenos que son totalmente, bueno, pueden realmente marcar la cosecha de una temporada, ¿no? Porque la sequía es abundante o al revés. ¿Qué se prevé para qué se pronostica para este 2020? En realidad estábamos saliendo el año pasado de un evento niño y entrábamos en este esquema que según los especialistas lo llaman de neutralidad. El tema es que en realidad empieza ya a haber algunos signos que marcarían un incipiente instalación de un evento niña de septiembre, octubre en adelante. Claro. Quiere decir que de pronto por ahí se va a ver, digamos, no perjudicada lo que es la siembra futura de la cosecha fina, pero ya de ahí en adelante lo que es la última etapa de la producción de esa, básicamente del trigo y de la cebada, y el desarrollo, cuando comienza el desarrollo de lo que es los granos gruesos, ahí la situación se puede volver más compleja. Y en realidad uno cuando se remonta a la variabilidad que esto presenta en el tiempo, hay que pensar solamente en 3 campañas atrás, cuando tuvimos niveles volvimos a los 100 millones de toneladas por una caída enorme que digamos, básicamente tuvo efectos sobre el caso del maíz y de la soja. Con lo cual, bueno, digamos, acá no se pueden establecer ciclos así con tanta claridad, sino sería bastante más sencillo de predecirlos, pero de todas formas, un impacto de menor nivel de precipitaciones yo casi diría directamente proporcional sobre la producción. Bien. Hoy en día, insisto con este tema, o sea, estamos hablando de niveles para este ciclo de en torno a los 135 millones de toneladas, que si bien es menor a los 140 y pico del año pasado, sigue siendo una cosecha muy buena. El tema son los niveles de precios internacionales. Calculen, solamente les dejo este número. En el año 2011-2012 teníamos un promedio de precios internacionales del orden de los $465 para todo el complejo granario. Eso permitía que 70 millones de toneladas que se exportaban dieran fruto de casi 33.000 millones de dólares de ingreso de divisas. Pasados casi 10 años, el nivel de precios hoy está en $285, es decir, que hay una caída enorme. Eso a pesar de lo mucho más que se estaba exportando hoy en día, no llega a compensar los ingresos de divisas. Por eso, cuán digamos, susceptible es todo el sistema agropecuario a los precios internacionales. Y bueno, en materia de precios internacionales tendríamos otro programa para hablar, pero bueno, hay un montón de componentes, ya sea China, Estados Unidos, la demanda de todos los países ahora, el tema que es bien preocupante de los conflictos entre Medio Oriente y los americanos, en fin, una serie de cosas que pueden llegar a seguir este rumbo bastante, digamos, depresivo en materia de precios. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición y por dar cuenta de las previsiones para el sector agrario en el año que se puso en marcha. Ha sido muy amable con nosotros. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Igual por acá, igual por acá. Bueno, así pasaba Gustavo López, titular, director de la consultora Agritrend, con sede allí en la Bolsa de Comercio de Rosario. Un panorama para este 2020 en cuanto al sector agropecuario.